Yo quería un tema que da para bastante, para más o menos son los pecados capitales. Y cuando hablamos de los pecados capitales, pues yo creo que cualquiera de los presentes os pregunto, ¿sabéis cuáles son los 7 pecados capitales? Esto lo sabes, ¿no? Pues me podría decir y a ver si salen 7, ¿verdad? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Eso hay que saberlo. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Son 7 pecados capitales. ¿Por qué se llaman capitales? Se llaman pecados capitales porque se entiende que es muy poco probable que cualquiera de los cualquier persona no tenga nada de esos pecados capitales. O sea, que es soberbia, avaricia, lujuria, siempre hay algo, ¿no? Y por lo tanto son temas en los que hay que estar atentos porque si no, casi sin darnos cuenta, ¡pum!, nos encontramos con que eso está ahí. Entonces, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Así visto sobre la marcha, podríamos pensar cuál es el más grave, o hay alguno que sea más grave que el otro. Pensáis, hombre, sí, aquí el más importante o tal. ¿Aún se os ocurre alguna cosa? Soberbia. ¿El qué? La soberbia. La soberbia. Entonces, la soberbia en principio engloba todo. No, ira. La ira es lo que vamos a ver ahora. Entonces, pues, la ira, como veremos, eso es un tema que puede estar muy presente, más presente de lo que parece en la vida misma de la gente. En cambio, hay otros que a lo mejor menos, ¿no? Entonces, probablemente podríamos tener una charla como esta de cualquiera de los otros pecados capitales y vemos cosas que nos ayudan, ¿no? O sea, que a la medida en que lo sacamos a relucir, nos damos más cuenta de cómo habría que luchar para que esto vaya funcionando mejor, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la ira? Yo voy a citar varias veces un libro que recomiendo vivamente, que algunos lo tenéis o os suena ya, que es El poder oculto de la amabilidad. ¿Os suena? El poder oculto de la amabilidad, de Lovasik. Lovasik, que es un polaco, y es un libro que estoy convencido de que os ponéis a leerlo y dice, oh, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, porque está hablando todo el rato de detallitos de la vida misma, de la amabilidad, de no sé qué, y buenísimo, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho ese libro porque a todo el mundo que se lo ha recomendado, a los pocos días que lo encuentro, es que ese libro que me ha recomendado es que me lo ha escrito para mí. Sí, pero también lo dice el otro, y de verdad, o sea, que por mí. Entonces, bueno, él cuando habla de la ira, dice, la ira es un sentimiento desordenado de desagrado ante una ofensa real o hipotética que mueve a desear el castigo del ofensor. O sea, un sentimiento desordenado de desagrado, una ofensa, como me ha dicho tal, ¿no?, que mueve a desear algo malo para. Y dice a continuación, lo básico, tu ira es desordenada cuando la corrección o la pena que aplicas están motivadas por la pasión y la furia. Es decir, la ira, por lo que dice aquí, lo básico, tu ira es desordenada. Quiere decir que la ira puede ser ordenada, es decir, puede haber una ira buena. El ejemplo que se pone siempre es de ira santa, es Jesús echando a los mercaderes del templo. ¿Os acordáis? La imagen de Jesús echando a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque lo ha visto muchas veces, se va llenando de día, porque está viendo cómo, y lo dice él mismo, ¿no? Habéis convertido el templo en una casa de ladrones. En lugar de ser un lugar de oración, resulta que habéis convertido en una casa de ladrones, ¿no? Está toda la gente allí ganando dinero a base de que la gente llega de todos los sitios para ofrecer sacrificios, entonces ahí había todo tipo de puestos, de cosas tal, para vender y tal. Aquello era un mercado en lugar de un templo. Y llega un momento en que el Señor se cansa, se llena de ira, hace un látigo y empieza a tirar todos los puestos que había allí, ¿no? Y eso sería una manifestación de ira santa. ¿Vosotros seríais capaces de ira santa en algún momento de vuestra vida? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que quería decir. Es decir, la ira para que sea santa es muy difícil. Necesito una idea muy clara. Esto está mal,
y me voy a o sea, y voy a demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado uno puede decir, yo tengo que regañar a mis hijos, en serio, bien. Pero no hay que dejarse llevar por la ira. Ahora vemos. Por lo tanto, dice un padre de la Iglesia, Casiano, dice, cuando somos zarandeados por la ira, estamos faltos de lucidez en el juicio. Cuando nos dejamos llevar por la ira es porque estamos faltos de lucidez en el juicio, de la imparcialidad en el discernimiento, de la justa medida indispensable para dirimir las diferencias. Es decir, cuando nos dejamos llevar por la ira es porque ya hemos perdido la cabeza y ya no hay imparcialidad en el discernimiento. Imparcialidad en el discernimiento es una cosa bastante difícil. ¿Se entiende lo que se quiere decir imparcialidad en el discernimiento? Cuando uno tiene que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre si tengo que regañar a los hijos o tal, o sea, discernir sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, imparcialidad, es decir, ser totalmente objetivo en ese tipo de cosas, es muy difícil. Porque cuando uno está enfadado, está enfadado. Y cuando uno está enfadado, a veces está santamente enfadado porque dice, pero otras veces es que me fastidia que estos niños hagan estas cosas o que este amigo mío me ha hecho esta cosa. Por lo tanto, es difícil que no haya algo de parcialidad, ¿no? Por lo tanto, lo bueno sería, por eso dice, cuando nos dejamos llevar por la ira es porque estamos faltos de lucidez en el juicio, de la imparcialidad en el discernimiento. Bien, entonces, para profundizar un poquito en el tema de la ira, vamos a ver algunos conceptos que están cercanos, ¿no? Podríamos hablar de ira, enfado, rencor, odio, furia, irritación, aborrecimiento. Son como ideas parecidas. ¿Es lo mismo la ira que el enfado? No. O sea, uno te puedes enfadar con los niños, con los que tal, con tu marido, con tu mujer, te puedes enfadar, pero una cosa es pasar a la ira, dejarse llevar por la ira, que es un pecado capital. El rencor, ¿es lo mismo rencor que enfado? No, es lo mismo rencor que ira, está más cercano. Porque el rencor es dejarse llevar por hay una falta de calidad, es mantener ahí una diferencia, es como... Entonces, es interesante porque al considerar estos conceptos, odio, furia, irritación, aborrecimiento, nos damos cuenta que son conceptos que tienen algún parecido con este tema de la ira, ¿sí? Y que nos hace un poco como valorar más, o por ejemplo, no es lo mismo conversar que discutir, que levantar la voz, que reñir, que chocar, que acalorarse. San José María decía que es normal que el marido y mujer en algún momento riñan, que haya una cierta riña, ¿no? Decía, pero por favor que no sea delante de los hijos, decía. El otro día vi un vídeo sobre la familia que hablaba así claramente. Decía. Reñir en el sentido de estamos discutiendo y bueno, un poquito tal, ¿no? Pero claro, ahí es donde está la medida, ahí está la dificultad. La dificultad está hasta dónde, hasta qué punto esa discusión, o sea, lo que es discutir, es normal discutir porque tenemos que hablar mucho las cosas. Entonces podemos tener conceptos distintos, ideas distintas. Por eso, cuanto más conseguís hablar entre vosotros, es más fácil que no haya diferencias y que sepamos sabemos cómo van a salir, por dónde van a salir las cosas, ¿no? Porque ya nos conocemos, ¿no? Por lo tanto, hay como diversos conceptos ahí. Es muy interesante lo que dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco. Dice que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, con el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Está la cuestión de decir, bueno, sí, a veces hay que enfadarse, pero cuidado, que no es nada fácil. Este asunto de con quién me enfado y cuándo me enfado. Y cómo me enfado, o sea, hasta qué punto ese enfado puede llegar a la ira.
Entonces, pensando estas cosas, cualquiera de nosotros puede pensar, bueno, es que ha habido momentos que me he dejado llevar por la ira. Entonces, una diferencia entre, oye, ¿cómo está no sé cuánto? Y la ira, ¿no? O sea, airarse, ¿no? Que como hemos dicho, supone una cosa desmedida, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar con quién podemos tener ira. Podemos tener ira con mi mujer, con mi marido. Puedo tener ira con los niños. Puedo tener ira con la sociedad, con los poderes públicos, con los políticos. ¿Cuántas veces oigo decir? Es que yo me pongo a ver el telediario y es que les digo de todo a los políticos. Entonces se llena uno de ira, ¿no? Porque es que este tío, como dice, que tenemos que hacer un plan para dentro de 50 años y no ha hecho nada, pero la gente entonces puede haber ira, pues con el televisor, puede haber ira con el jefe de trabajo. Más vale que te calles, claro, te puede echar, ¿no? Pero puede haber un sentimiento de ira. Puede haber ira con los subordinados en el trabajo. Puede ocurrir, entonces, pues, en los negocios. Es decir, y entonces podríamos pensar, quizá podríamos pensar aquí ahora, hombre, ahora estamos hablando simplemente de la ira del matrimonio, estamos hablando de la ira en la familia, que es lo que para eso estamos aquí, para tal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, pensémoslo un poco, que si uno se deja llevar por la ira fácilmente en el trabajo, pues hablando con los amigos, con la sociedad, con los políticos, si uno se deja llevar por la ira, airarse, es mucho más fácil que haya ira, que haya también se deje llevar por la ira en las relaciones matrimoniales o en la familia. O sea que pensar, no, esto a mí me pasa por ahí con mis... No, mira, como seas una persona que te dejas, como seas un iracundo que te dejas llevar fácilmente por la ira, a la mínima de cambio en casa, cuando te hagan una faena por lo que sea, te vas a poner hecho un basilisco. Y eso está mal. Son cosas que hay que evitar. Entonces, claro, para decir, bueno, si hay que evitarlo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué medios tengo que poner? Que es lo que... y también al revés, o sea, dice Lovasi que en este libro del poder oculto de la movilidad, quizá no suelas dejarte llevar por la ira con los extraños, los conocidos o los amigos, pero sí con tu familia, a quien te unen los lazos más sagrados que hay en esta vida. ¿Puede ocurrir? Que por ahí seamos unos benditos y en el trabajo seamos gente súper cariñosa y llegamos a casa y ¡plum! Y a la mínima de cambio, ¡oh, ¿cómo es posible que tal, no? Entonces, pues claro, sería una pena, ¿no? Porque sería como convertirse en un déspota en casa, ¿no? Como una persona que cuando resulta que en tu trabajo eres un humilde currante, ¿no? Que hace lo que estás trabajando bien y ya está, ¿no? Y llegas a casa y ¡plum! ¿No? No sé qué. Entonces, es importante que nos demos cuenta de el peligro tan grande de ruptura que supone la ira. ¿Hasta qué punto podemos romper, podemos destrozar un matrimonio, la familia? Sería una pena que las relaciones normales entre vosotros se fueran enfriando por el rencor. Porque cómo se ha puesto, cómo me ha dicho esto, y vaya uno cargándose por dentro, sería realmente una tristeza. Cuando resulta que uno se va calentando, pues pueden salir temas pasados, temas que... Pero entonces uno saca cosas por ahí para hacer daño. Y ahí puede salir porque tu madre, que es la típica cosa, que decir, un momento de enfado y tal, uno se le ocurren barbaridades, ¿no? Es que ya te he dicho yo que tal. Y claro, eso hace mucho daño, cosas que hacen mucho daño. Como puede ocurrir, pues tenemos que plantearnos, no hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener dominio propio para no enfadarnos. O sea, puede haber un enfado, pero sí, soy capaz de, por eso decía Aristóteles, ¿no? De enfadarse en la medida exacta.
Esta es la cuestión compleja. En fin, yo me voy a enfadar. Y no es lo mismo enfadarte con tu hijo, porque hay que echarle la bronca porque has hecho esta cosa mal, que enfadarte con tu mujer. Es totalmente distinto. Otro libro que os recomiendo porque es bastante útil, los dos están publicados en Fial, en Patmos. Este es de Fabio Rossini, es un libro que se editó hace unos poquitos años. Bueno, la última edición es del 20, o sea, es muy reciente. Y tiene mucha... Se llama El arte de recomenzar y es muy recomendado. Es un libro muy simpático. Una de las cosas, habla de todo un poco, pero el objeto, dice Rossini, el objeto de nuestros pensamientos no puede ser algo innoble, injusto, impuro, odioso, deshonroso, viciado o que desdiga. El objeto de nuestros pensamientos no puede ser algo innoble, injusto y tal, salvo que sea por sorpresa. Es decir, dice, reconoce Rossini que uno puede, casi sin darse cuenta, de repente estar pensando en tonterías, ¿no? En bobadas, ¿no? En cosas deshonrosas, viciadas. En cuanto uno se da cuenta de que se está encerrando en la ira o la amargura, debería aprender a reconocer el hecho como se descubre a un espía. Oye, cuidado, que te estás encerrando en un planteamiento de enfado, de ira, de amargura. Y eso es terrible, ¿no? O sea, decir que podría, pues por ir a lo nuestro, por un poco de despiste. Por lo tanto, decir que hay que saber descubrir esas tendencias que puede haber en un momento determinado para saber rectificar. Para rectificar muchas veces, o sea, cuidado, ¿no? Porque Santo Tomás dice Santo Tomás de Aquino, en toda nuestra actuación hemos de practicar dos virtudes, la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. Pues bien, dice Santo Tomás, la ira cierra el camino a las dos. Si nos dejamos llevar por la ira, ni justicia ni misericordia, se acabó. Bueno, antes que ya, la persona que se deja llevar por la ira no es justo, ni es misericordioso. Entonces, si hay dos virtudes que tenemos que cuidar, y esto que es la justicia y la misericordia, pues cuidado, porque cuando nos dejamos llevar... Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que estamos ante una cuestión de auténtico amor, de lo que significa verdaderamente amar, saber querer, crecer en el amor siempre. Y estamos ante una cuestión que supone entrega, generosidad, deseo sincero de hacer feliz al otro. Entonces, cuando hay un deseo sincero de hacer feliz a mi marido, a mi mujer, entonces cuido estas cosas, ¿no? ¿Cómo me dirijo a esa persona? ¿Cómo, ante un asunto que me ha sentado mal, sé callarme, esperar un poco, hablar las cosas? Por lo tanto, la ira tiene que ver con el egoísmo. Cuando uno se deja llevar por la ira es porque es un egoísta. Pues está pensando en sí mismo, pues estoy en mis cosas. En lugar de estar pensando en que pues ella se habrá equivocado, él está no sé qué, la pareja tal, este pobre está muy cansado y tal. En lugar de eso, en lugar de pensar en los demás, pienso en mí. Y eso destruye, claro. O sea, si hay algo que tenemos que cuidar constantemente en el matrimonio es crecer en el amor. Y les pasa pues a algunos hombres que van muy sobrados por la vida, sabiondos, y por lo tanto no se les puede llevar la contraria, típico, ¿no? Un personaje que no se le puede, o sea, muchísimo de todo y no se le puede llevar la contraria, ¿no? Pues es una posición incómoda. Puede pasar a algunas mujeres que están muy convencidas de que tienen unas grandes dotes para muchas cosas, más que sus maridos, y por lo tanto no admiten una aclaración, no admiten una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? O sea, cuando hay, yo sí que sé. Yo diría que hay unas costumbres peligrosas, podríamos decir muchas, ¿no? Pero algunas que, fijaros, yo lo he visto
bastante gente, vamos, no sé si os pasa a vosotros, pero que llega al final del día, los niños están, no sé cuántos, cenas, pim, pim, metemos en la cama, ya está en la cama, ahora de la serie. Oye, cuando habláis, cuando os ponéis a hablar, y quien dice la serie, pues dice, pues nos ponemos, pues, termino tal, y me pongo a ver los vídeos que me han llevado a... Y resulta que falta lo que sale también en el libro este de Salvini, de italiano, el tema de las prioridades y las emergencias. En nuestra vida hay una serie de cuestiones que son prioritarias, son prioridades, cosas importantes que hay que hacer. Pero resulta que con tantas cosas como tenemos que hacer y con tanto movimiento y tantas carreras y tal, las emergencias se meten por medio. Y en lugar de estar atentos a las prioridades, nos dejamos llevar por las emergencias. Entonces, eso hace que vayamos corriendo y que estemos perdiendo a veces unos tiempos, o sea, no ocupando unos tiempos que son de familia, de hablar, de tranquilidad, de oración. Y yo podría preguntar, no lo voy a preguntar, podríamos hacer aquí una encuesta, pero no la voy a hacer. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil? Qué peligro. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil? Yo descubrí hace 2 o 3 años una aplicación que te mide todo lo que has hecho con el móvil. Eso es fantástico, ¿eh? Te pegas unos sustos brutales. ¿Cómo es posible, no? Resulta que yo, en ver vídeos, no sé, dedicaba un tiempo que no dedico ni a los hijos, ni a la oración, ni nada. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí, hay cosas, por lo tanto, en la sociedad actual que nos arrastran y que nos quitan. ¿Sabéis quién es Chema Postigo? Sí. Un señor que murió hace unos años, que tenía ¿cuántos hijos? 18. 18 hijos. No, 2 murieron. 2 murieron a principios mayores. Y pues, hay un libro por ahí que es muy interesante. Hay 2 libros por ahí, pero sobre todo hay un segundo que está muy bien y cuenta cosas de lo que... Y decía, entre muchas cosas, decía, la familia es lo primero, y la esposa especialmente, a quien hay que tener muy presente durante todo el día. O sea, la esposa hay que tenerla presente durante todo el día. Ha de ser la primera en recibir mi beso al entrar en casa. La familia, 18 hijos. Lo primero mi esposa. Eso es un estar constantemente, en este caso él habla de su esposa, que si fuera ella, Rosa, que Rosa se llamaba su mujer, pues diría lo mismo de él. Por lo tanto, fijaros, hay una cosa que ya sabéis, y es que hay que hablar. Es importante dedicar todos los días, un día puede raro, ¿no? Pero en principio, en general, como costumbre, como normal, dedicar todos los días algún rato para hablar. Puede ser durante la cena, por ejemplo, si ya los niños están acostados o si es que hay poca tranquilidad, pues a lo mejor es un momento pues para hablar de la vida misma, qué ha pasado con los niños, qué problemas hay en el trabajo, qué noticias recientes a esa de la política, no sé qué, tal, el mundo, el país, cansancios, actividades, lo que sea, ¿no? Pues hay que hablar. Entonces, porque hay veces que surgen temas preocupantes, temas que no estamos demasiado de acuerdo, hay que hablarlos de manera que se puede decir que estamos a lo mismo. Marido y mujer, estamos a lo mismo. Estamos luchando por las mismas cosas, estamos juntos. Luego yo por mis asuntos, mis trabajos, yo por mis tal. Es normal discutir. Discutir no es enfado.
pero para que la discusión sea racional, lógica, útil para algo, es importantísimo saber escuchar. Entonces, pues a veces pues, se puede ver pues, cómo empieza uno a decir su opinión, el otro le dice más alto, el otro más alto, pero no escuchamos. O sea, es decir, que es importantísimo saber escuchar. Daros cuenta que en todas estas cosas lo que es importantísimo es la humildad. Y es una cuestión, una virtud bastante compleja. Se habéis dicho que uno de los pecados más importantes es la soberbia, contra la soberbia humildad, ¿no? Entonces, claro, humildad para decir, voy a escuchar, a ver qué opina él, qué opina ella. Por lo tanto, no imponer nunca mi punto de vista. Hablar, escuchar, conversar, de manera que podamos cambiar opiniones sobre esto, pero nunca en plan de yo, es que yo sí que sé. Por lo tanto, no sirven nunca los gritos. Por lo tanto, lo más prudente es que si en un momento determinado uno de los dos grita, yo me callo. Si él grita, si ella grita, yo me callo. No es una cuestión sencilla. Hace falta mucha humildad, mucha paciencia, mucho comedimiento, que son cosas que con la ayuda de la gracia vamos consiguiendo pues, para decir, he llegado y me ha ido muy nervioso y me ha dado un grito y tal, sí, me callo. Ya hablaremos. Eso, cada uno puede pensar, ¿no? ¿Y hasta qué punto, no? Sin que tampoco haya que después de pasarlo por la nariz, ya te das cuenta que yo me callo siempre. Y dice también Loasic, la amabilidad detiene el torrente de la ira, elimina el resquemor del fracaso, enciende la ambición valerosa, alza al desventurado, devuelve al camino al descarriado y sigue los pasos de nuestro Salvador. Detiene el torrente de la ira. La amabilidad detiene el torrente de la ira. Porque yo le quiero, porque yo la quiero, porque no quiero que lleguemos a las manos, que no llegaremos a las manos, pero que no, pues bueno, los insultos o tal, pues me callo, pero comiendo. Y así podríamos ver pues tantas actitudes, ¿no? En la vida nuestra, en la que pues resulta que hay que hacer un encargo a la otra parte, ¿no? Bueno, a ver si me voy a empezar por los niños y no sé qué. Vamos a ver cómo está bien, ¿no? Vamos a ir, ¿no? Oye, mira, a explicar las cosas. No he podido ir a por los niños, vete tú a ver si por favor podría estar. ¿No? O sea, la amabilidad cambia mucho las cosas, ¿no? Es pedir por favor, hay que pararse a explicar, hay que evitar cualquier grito de cuidado, hay que tener paciencia. Yo diría que si en algún momento veis, os parece, ¿no? que hay actitudes incorrectas en la otra parte, mi marido, mi mujer, tal, habría que pensar un poquito en hablar con el sacerdote, con alguien que os pueda ayudar, ¿no? Pues porque dices que cuando aquello se encona un poco tal, pues a lo mejor es bueno que vamos a ver un tercero que nos ayude, ¿no? O Bea y Enrique, que están siempre disponibles para... Con los hijos, pues, esa actitud de saber explicar las cosas con calma. Cuesta muchas veces, porque a veces hacen tonterías, porque a veces se hemos hecho las cosas mil veces y es saber con calma, con tranquilidad. Hay que regañar muchas veces, ¿no? A veces hay que regañar muy en serio, ¿no? Pues porque esto lo están haciendo mal y pues si no le regañamos, le dejamos que haga lo que les deja, no puede ser, ¿no? Pero sin llegar a la ira. O sea, cuando regañamos bien es porque tenemos un dominio. Tenemos un dominio para decir, quiero hacer esto así,
quiero regañarlo, quiero que quede claro. Pero sin llegar, la ira es desmedida. Y os das cuenta que eso es como ya ponerse en un campo que no. Entonces, bueno, pues hay en torno a la ira y estos comportamientos hay unas virtudes, unos vicios que hay que tener en cuenta. Hombre, bueno, ya ha salido, ¿no? Pero no es bueno pensar, yo es que soy así. Eso es como tirar la toalla, ¿eh? O sea, en todas las cosas, y seguramente pues nos podría explicar, o Enrique nos podría explicar muy bien el tema de, salió ya alguna vez el tema de uno tiene unas formas de ser, ¿no? Como diríamos, el temperamento, que uno es así, ¿no? Pero luego ahí están las virtudes. Es decir, que uno tiene un temperamento, pero luego hay virtudes que hay que educar, en las que hay que luchar constantemente, ¿no? Entonces, no podemos en ningún momento decir, bueno, yo no soy capaz de más, ¿no? Porque eso sería muy peligroso, ¿no? Dice también Loasi, que en el libro deberías esforzarte, dice, deberías esforzarte incansablemente por alcanzar el ideal del autodominio. O sea, son esas luchas que normalmente hay que mantener toda la vida hay que estar luchando para tener dominio propio, dominio para no enfadarme. Deberías esforzarte incansablemente por alcanzar el ideal del autodominio, que significa guardar silencio en momentos de provocación y no actuar mientras estás alterado. La gracia de Dios es capaz de hacer lo que la debilidad te impide hacer a ti. La gracia hace mucho más que lo que a veces uno consigue. Esta gracia te la garantizan los sacramentos y la oración. Necesitamos autodominio. Hay que esforzarse incansablemente por alcanzar el autodominio. Hay que pedírselo al Señor. Y a través de la confesión bien hecha, a través de la comunión, de la Eucaristía, de la misa bien vivida, etc., estamos pidiendo al Señor, estamos consiguiendo con la gracia de Dios comportarnos mejor, tener más dominio, buscar ese autodominio que es tan importante para todo, para el matrimonio, para la educación de los hijos, ¿no? Cuando noto que empiezo a enfadarme, pues a lo mejor hay que quitarse del medio. O sea, esa humildad de decir, me quito del medio, me callo, yo voy. Siempre, como ya hemos dicho, no levantar la voz. Le pido a Dios paciencia. La paciencia es una virtud en la que hay que estar creciendo siempre. O sea, no podemos pensar que ya, ninguna virtud, casi ninguna, ¿no? Pero la paciencia hay que estar siempre, ¿no? Como pidiendo al Señor que seamos pacientes. Cuando empiezo a enfadarme, pues tengo que pensar en el mejor momento y en el mejor modo de hablar. Este asunto tenemos que hablarlo, hay que pensar bien cuál es el momento adecuado para hablar de este tema, que hay que hablarlo, y que tenemos que sacar, pues tenemos que llegar a alguna conclusión, no podemos estar todo el día discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Debo convencerme de que quizá yo no tengo razón. Eso ya es un ejercicio, eso ya tiene como mucho más mérito, ¿no? A lo mejor es que yo no tengo razón. Por lo tanto, tengo que saber escuchar, tengo que estar pendiente, ¿no? Y por lo tanto, ante todo, en la actitud entre vosotros, esa actitud constante de cuidar el matrimonio. Como una lucha de cada uno, de luchar, de empeñarnos. Por un lado, la relación entre los esposos, por otro lado, la relación paterno-filial, la relación con los hijos, cuidar mucho la relación con los hijos. Que ayer acabo un libro que os recomiendo, que se llama En la casa del páramo. Para los lectores aquí presentes, que no son muchos, pero decir, algunos de ellos, pues es un libro que estoy leyendo rápido, está muy bien escrito, y ahí se ven unos personajes muy bien definidos, ¿no? Pues como hay gente, o sea, hay personas que por ejemplo, pues una madre que está tan pendiente de su hijo varón, estamos en el siglo XIX, cuando todo ese tema era mucho más marcado, pero hace poco, ¿no?
su hijo varón era el que había que cuidar porque podía llegar a ser algo y tal, mientras que su niña, pues la descuidaba totalmente, porque no. Y bueno, pues esa relación paterno-filial es que ¿no? Tiene que estar con muchísimo cuidado, ¿no? Como lo hacemos, ¿no? Y una cosa importante, importancia del perdón. Saber perdonar. Olvidar heridas del pasado. Y también luego así que dice, hay gente con una extraordinaria tendencia a no olvidar jamás una ofensa. Qué cosa más triste, ¿no? Cosa más penosa, ¿no? Estar toda la vida pensando por aquello que me hizo y tal, ¿no? No, eso entre marido y mujer es un horror, ¿no? Dice lo así, ¿no? Hay gente con extraordinaria tendencia a no olvidar jamás una ofensa, sea esta real o imaginaria. Incluso puede llegar a disfrutar con las ocasiones que de algún modo le ofrecen la posibilidad de desquitarse. Muchas de las situaciones desagradables que se producen en las relaciones humanas nacen de esta inclinación, de ese regodearse en el rencor, en no saber perdonar, ay, me dijo, me hizo. Entendemos que esa posibilidad de perdón tiene mucho que ver con la gracia, la ayuda de la gracia y con la oración. La oración bien hecha nos da una clarividencia, una claridad para... Nos cuentan de dos judíos que estuvieron en la cárcel en la época de los nazis y después de muchos años se encuentran en no sé dónde y están hablando, recordando un poco y tal, ¿no? Y le dice uno al otro, tú perdonaste a los nazis todos sus maltratos, sus abusos y sus torturas. Y dice, sí, hace tiempo los perdoné, todo eso para mí ya pasó, ahora estoy en paz. Y el otro dice, pues yo no, todavía los odio con toda mi alma. Y el otro le dice, qué lástima, todavía te tienen prisionero. Es terrible, ¿no? O sea, es terrible que una cosa que está ahí en cualquier circunstancia, ¿no? Pero claro, ya sería demoledor en matrimonio, pues que haya una cosa ahí, que esta faena, que no es tal, y que lo tenga ahí. Entonces, las típicas cosas que yo digo, bueno, hay que poner remedio, ¿no? Ratzinger, en un libro interesantísimo que se llama Introducción al Cristianismo, dice que el hombre solo es justo cuando se olvida de sus pretensiones. Dice el hombre hablando en general, la persona, hombre, mujer, estamos en lo mismo. El hombre solo es justo cuando se olvida de sus pretensiones, cuando es generoso con Dios y con los demás. Esta es la justicia del perdona así como nosotros perdonamos, que es la expresión oral que más precisa de la justicia humana desde un punto de vista cristiano. Una justicia que consiste en perdonar, porque el hombre vive esencialmente del perdón. Perdona como nosotros perdonamos. Decimos el Padre esto todos los días. El hombre es solo justo cuando se olvida de sus pretensiones, ¿no? Y por tanto, amabilidad, podríamos resumir casi todo en la amabilidad. En el libro de Chema Postigo, en el libro que escribe sobre el tema, recoge unas frases, unas ideas que él con cierta frecuencia manejaba, porque como sabéis, algunos lo sabréis, se dedicaba a dar charlas a matrimonios, y se iba por África, por Europa, por tal, pues tenían una fundación por ahí. Decía, el sacramento nos está dando la gracia permanentemente, decía Chema. El sacramento del matrimonio nos está dando la gracia permanentemente. Tenemos gracia de Dios. Si además acudimos a la Eucaristía, si además acudimos con frecuencia a la confesión, pues entonces eso nos ayuda mucho, ¿no? Y también decía Chema, discutir es normal.
pero no hay que discutir delante de los hijos. Ya ha salido antes, ¿no? Y decía, el camino de nuestra santidad pasa por Rosa, Rosa era su mujer, y viceversa. El camino de mi santidad pasa por mi mujer, por mi marido. Y luego repetí una frase, unas palabras que dice el Papa Francisco, que la repite de vez en cuando, esa idea de perdón, gracias, por favor, como modo, ¿no?, de tratarse en el matrimonio, ¿no? Dice, perdón, gracias, por favor. Con esto he terminado, pero quería leeros muy brevemente, en un instante, una cosa que aparece en la misa del domingo. Como sabéis, el domingo, ¿qué fiesta es el domingo? Pentecostés. Pentecostés. El domingo pasa. Ándale, qué buenas. Y entonces, en la segunda lectura de la misa de Pentecostés hay dos posibilidades de elegir, pero hay una que San Pablo habla, dice, las obras de San Pablo a los Gálatas, le dice, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, tal. Y os prevengo, como Dios previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Los frutos del Espíritu Santo, recogidos, o sea, luego la Iglesia los ha hablado de muchas maneras, pero que están en las palabras de San Pablo a los Gálatas y que leeremos, que es que se lee esa en la misa del domingo. Muy interesante hacerlo presente, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad. He dicho, ya no más. Preguntas. Si queréis que tomemos algo de postre o alguna cosa, porque ya vea hasta a punto de palmar ya. Me he pasado de hora. Y ahora son las 10 y pico. Está bajo mínimo. Bueno, entonces... No hay nadie ahí al final, José Luis. No, lo tenemos grabando, pero Está bueno, grabado. Ángel, usted hasta cuando me diga. Sí. Acabo de ponerme algo aquí, Fernando. ¿Ah, sí? ¿Nos ha Vaya, seguido en hombre. algún momento o no? Yo creo que no. Alguien se ha quedado ahí. No, Nos vemos en la próxima simplemente edición. yo le he dicho, sí, se ha Sí, vale, no nos ha confirmado. se ha que no. despedido. No, pues está grabado. Pues nada, sí, pero- Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? ¿Alguna cosa que penséis que haya que resaltar? ¿Estáis de acuerdo con todo? Pero muy bien. Muy bien, muy bien. No, ha, ya- sido la gracia hombre, otra vez a estar aquí todos, hombre. ¿Eh? Que la gracia de estar aquí todos, hombre, que es lo bueno. Lo que tenemos. Yo en el contexto familiar del tema de la ira y en la educación de los hijos, sí que es verdad que a veces pues tienes dudas, ¿no? De hasta qué punto elevas la voz o hasta qué punto, para que quede claro, es decir, también depende de las edades y del nivel de la capacidad de comprensión que tenga la criatura. Perdón. Pero bueno, a veces nos surge la duda, ¿no? De si es bueno gritar, en qué momento, cómo no, el medir ese tema es complicado, como dice, ¿no? Pero a veces puede ser bueno incluso. Entonces no sé cómo nos puede ayudar a distinguir cuándo y por qué y de qué forma. O sea, no me parece nada fácil. Y a veces te puedes pasar y puedes generar pues incluso un trauma en la criatura o no, o ayudarle a que tenga claro que eso no va por ahí. Entonces no sé. Enrique. Bueno, yo creo que lo importante es no discutir ante los hijos, es lo más importante, pero yo hay una frase que a mí me hizo mucho, que es la de desparramar. O sea, la ira es el desparrame, y ya te vas El descontrol. descontrol. Entonces yo creo que en el fondo discutir es bueno porque... Pero esto es como lo de las peleas, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden, que es lo que ha hecho Don Ángel, ¿no? O sea, no puedes dar golpes bajos, no puedes acertar, pero en el fondo, en la vida de pareja hay una discusión que hay que saber manejar esa discusión, escuchar, que el otro se exprese, tú te expresas, a veces se eleva la voz y eso es lo que hay que intentar.
¿sabes? Lo que pasa es que hay, bueno, Pelayo estaba hablando en concreto Claro, eso es con la mujer. con los hijos. Es decir, hasta qué punto con los hijos en un momento determinado se puede... Que vayan aprendiendo. Sin piedad, ¿no? Que se adapten. O sea, sin piedad, vamos. Entonces, ¿alguna opinión sobre esto que se ocurre? ¿Alguna Depende experiencia? mucho del carácter, del carácter que pueda tener el niño. O sea, hay niños que te pueden entender la primera y creo que lo vas a tener. No, lo que pasa es que con los niños, yo soy de la opinión de que con los niños lo que tienes que hacer es armarte de paciencia, porque o sea, el niño no lo está entendiendo como tú, está claro. Entonces, primero te tienes que asegurar que te está mirando, que te está escuchando, porque tú, por mucho que tú se lo digas, el niño puede estar en su mundo de juguetes. Sí, pero es que me gustan los niños mucho Otros que son saltar el límite, ver dónde está son y más saltar. lineales. Porque son muy listos, ¿eh? Tenemos que Generar hablar de muchas niños, veces la lengua porque Sí, son listísimos. O sea, tú eres partidaria de no gritar nunca. yo soy partidaria de intentar evitarlo, o sea, lo máximo posible y de llevarlo. No, porque aquí Oye, chocamos. Javier, vamos a estar todos en la misma, por favor, que si no es un lío, ¿eh? O sea, que estamos todos escuchando a los demás, porque lo que está aquí saliendo pues, es interesante. Pero no, es que nosotros, o sea, aquí hay un choque. Bueno. No, pero porque también es, bueno, cuestión de la paciencia que tiene cada uno con los niños y cuestión Del temperamento. del temperamento, exacto. Una pregunta. A ver, ven. Con gritar, ¿a qué os referís? Porque yo no, o sea, estoy de acuerdo con ella que el niño hay que razonar, depende de las edades. Hay veces que yo creo que es muy importante que los niños tienen que conocer límites, incluso para ellos, y que no es no. Y hay veces edades con las que no se puede razonar. Pero sí que es verdad que eso, como decís, gritar, os referís a... Bueno, es que lo a vamos A elevar el tono. Alegar. Sí. No, Alegar o enfadarte y te no, vas lo y que que sabe quiere que está decir, enfadado. pero Una apuesta que ya nunca Si no se depende si es serio o es levantado. Sí, pero es que una cosa la puedes decir seria y otra levantar la voz. O sea, ¿sabes lo que te quiere decir? Que te puedes enfadar, pero si levantar la voz, y al niño le puedes que el vecino, traumatizar. vamos. O sea, gritar que... El vecino. O sea, gritarle que hasta le genera cierta... Yo creo que estamos hablando así un poco en general, pero que depende mucho de las edades. Claro, muchísimo. Que no hay un niño de 2 años que un niño de 10 años. O sea, sí, pero o sea, sí, pero yo sé la edad de que se refiere. bueno, entonces lo que tenéis por aquí son niños más bien pequeños, pequeñitos. Entonces yo creo que O sea, yo creo que es más gritable un niño pequeño que uno de 10 años. Un No, niño de 10 no. años... No. No. Ah, no, ¿eh? No. yo creo que Te van preparando. No sé. a ver, vea, El otro no me vea entiende. que, a ver qué vea quién sabe. A mí, en general, lo que me ha funcionado bien siempre, no que yo lo haga bien, sino que lo que mejor me ha ido, es desde que eran pequeños, consecuencias. Es decir, que va el hermano a tocar las narices a la hermana, no se acuesta, no se va a la cama, no sé qué. Bueno, tienes muchísima energía, así que vas a ordenar los cajones. Le volcaba los cajones con ropa, ponte a ordenar y ya cuando estés desgastadito, a la cama. Ya a la hora de dormir empiezan a reducir las tonterías. No, o sea, que luego yo grito, como todos, o más. Pero eso es lo que mejor me funciona, o sea, cuando mi cabeza lo recuerda, que tenga consecuencias, pues es lo mejor desde que son pequeños, al nivel de cada uno, que yo soy un poco bruta y vacío los armarios, los tiro. ¡Hala! Ordena todo, cuelga las perchas. Y cuando te canses, pues ya no gritarás. Cosas así. Yo le quito el colchón. Igual no te gusta tu cama. Qué pena, me que llevo el colchón. A dormir sobre el rasón. Sí, vale. Me queda la idea. Hasta que un día nos los encontramos a los dos. Pues, en estos 2020, 3 y 2 años, y una vez nos encontramos a los dos en la bañera. Porque no le gustaba su cama y que querían dormir en la bañera. Esto lo hicieron también una Qué vez. cracks, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí? No nos gusta nuestra cama. Y así. A ver ahora, la ducha fría. Esto se lo hicimos también nosotros y se lo pasaron tan bien que dijeron, tenemos un reto, 24 horas en la bañera. De cuarto de baño, sí. Se metieron en la bañera con la almohada,
Pues ya lo transforman por la edad, pero vamos. Sí, funciona. Yo creo que o sea, es un límite difícil de medir, pero el grito sin ira. Ya. Sí, O sea, sí. la ira es Es cuando que al ya... niño le descolocas, no Sí. le Sí, sí. da- o sea, le Si descoloca te que ve, tú- si tu te ve, cabeza está si te ve así. desarmado, Fatal. fatal, Sí, porque sí. no le sigue lo que... No. Entonces hay que gritar, tal, pero siempre dentro de una lógica y de un dominio. Por eso hemos de decir el dominio. Saber dominar te va a decir hasta aquí, pero no más. Sí, o ponerte serio, o sea, que En veas serio, algo oye, solemne. niño, tú, o sea, papá, límites. pam, 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 Límites. pero como te vean con un enfado desmedido, Ya. No, y probablemente pierdes autoridad incluso. pides autoridad, sabes daño. Sí. Por lo tanto, el tema del dominio es un tema que hay que estar constantemente educándolo cada uno de nosotros, porque en cualquier circunstancia podemos estropear las cosas, podemos estropear una relación de trabajo Sí. por un momento de enfado. Porque decimos al jefe otras barbaridades, nos manda a casa y habla. O sea, que decir, Vale. y eso que vale con los niños, desde luego, mucho más entre marido y mujer. O sea, Sí. hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque que se estropean matrimonios por estar ahí metiendo el dedillo. No, y sobre todo no abusar mucho de ese instrumento, porque si abusas mucho al final ya no tiene valor. O sea, ¿no? Cuando hay que gritar, que se grita una vez cada 5 Sí. meses, pero no... Con los niños. Y sin llevar nunca la ira. Y en las relaciones entre marido y mujer, pues muchísimo más cuidado, ¿no? O sea, que, No. entonces, claro, Sí, está el siempre. reñir, bueno, pero a ver dónde, hasta dónde. Amabilidad. ¿No? Amabilidad. Pero si no estamos... ¿Qué más? Pues nada, oye, pues no sé si hay algo por ahí más. Han traído helados, no tenemos, tenemos también. Vamos Alguien ha traído helados. torrijas, ¿no? ¿Torrijas? Torrijas, qué barbaridad. Voy a Sí. cortar aquí. Muchas gracias, Jesús. Voy a traer. Te ayudo.